Durante 10 años en el Congreso de la República pude constatar la hipocresía de ese poder político tradicional. Cómo podían adornar sus discursos de una supuesta formalidad democrática y jurídica por la mañana en la sesión del Congreso y por la noche estaban reunidos con los jefes paramilitares para hacer la lista de los que iban a ser asesinados al día siguiente. Hacían leyes, exportaban cocaína y asesinaban al mismo tiempo. Y no fue un caso aislado que podría uno decir, no era un Pablo Escobar sentado en la Cámara de Representantes, eran decenas y decenas de congresistas, determinantes en la hechura de la ley, prácticamente legitimando y consolidando una ignominia histórica que no olvidarán ni nuestros nietos sobre lo que ha acontecido en nuestra historia inmediata. Esos debates nos valieron varias situaciones difíciles en nuestra vida, pero una vez decidí dejar el Congreso de la República e intentar volver práctico una serie de ideas, de programas, de propuestas que se habían hecho, tanto en la elección presidencial que siguió como en la elección a la alcaldía, y dado que fuimos designados por el voto popular legítimo y libre alcalde de Bogotá, pues nos preguntamos qué sentido tendría ser alcalde si no aplicamos ahora desde el gobierno distrital, en este caso, una serie de planteamientos que veníamos haciendo en el Congreso de la República alrededor de la necesidad de la reparación integral de las víctimas de la violencia como el paso indiscutible para construir la paz en Colombia. Y entonces escogí de las personas que conocía, la persona que me parecía tenía más experiencia en el tema de la reparación de víctimas, en ese momento miembro de la Comisión Nacional de Reparación, que creó la ley de víctimas. La ley, ni siquiera fue la ley de víctimas, fue la ley de los paramilitares. Ana Teresa Bernal. Lo primero que sentimos fue una enorme oposición en la prensa. Que Ana Teresa Bernal no tenía títulos, dijeron. Como si para reparar las víctimas o para entender qué pasa con las víctimas existiesen en Colombia doctorados y carreras. Si algo no hubo en Colombia fue el esfuerzo de conocer qué pasaba con las víctimas. Fue el ocultamiento de la verdad. Y ese ocultamiento de la verdad era una mordaza y un silencio que se imponía desde las instituciones de Colombia a la prensa, a la universidad, a la academia. Los pocos investigadores académicos que trataban de meterse en la averiguación de las cosas que pasaban en las regiones de Colombia eran ellos mismos amenazados, eran ellos mismos asesinados, como Correa de Andrés por el DAS del gobierno de Uribe Vélez. ¿Cómo iban? ¿Con qué cinismo venían a decirnos que entonces las pocas personas que se habían metido en el territorio, en la investigación, en abrazar la víctima, en descubrir la verdad, tenían que tener títulos de doctorado y no podían dirigir el programa del distrito sobre la reparación de víctimas? Fue la primera resistencia, no la única. Con Ana Teresa nos pusimos a mirar qué hacer. Creo que fui claro en mis planteamientos. A mí no me interesan cosas de maquillaje, coger 3, 4 víctimas y sacarme una foto con ellas. O una norma que no se va a aplicar, como no se está aplicando la ley de víctimas y el auto de la Corte Constitucional.
No se está aplicando, se están burlando de las víctimas en Colombia. ¿Cuántas tierras le han entregado a las víctimas? La tierra sigue en manos de la mafia y la mafia sigue eligiendo los congresistas. ¿Dónde está escrito que los que no tenían propiedad de la tierra, pero sí posesión, o estaban allí de jornaleros, estaban allí de trabajadores, pueden ser reparados? Si son la mayoría de los desplazados. Se están burlando de las víctimas en Colombia, y al burlarse de las víctimas, las bases mismas de la paz no existen, porque la reconciliación nacional pasa por la reparación integral de las víctimas. Dijimos, entonces, ¿qué hacemos en Bogotá? Con nuestros recursos propios, los del distrito, ¿cómo podemos hacer algo que ayude a una verdadera reparación integral de las víctimas, que no sea un discurso falso e hipócrita? Y Ana Teresa, con su experiencia, nos ayudó a construir esta política pública. Lo primero, la dignidad de la persona que está en Bogotá huyendo del terror. Los tenían como limosneros. Yo me acuerdo haciendo colas, pidiendo un mercado en las madrugadas, casi en harapos, casi como si tuvieran que suplicarle al Estado una ayuda, al punto que en la sociedad bogotana hablar de desplazados, que era como se llamaban en ese entonces, desplazados, era pensar en una gente excluida, una gente a la cual sí, pobrecitos, pero déjenlos allá, que pidan su limosna. No existía el concepto de dignidad. Y por eso estos centros se llamaron así de entrada: dignificar la víctima. El primer principio de la reparación es la dignificación de la víctima. Todo periodista, todo senador, todo presidente, todo ministro, todo funcionario público ante una víctima no tiene otra posibilidad que pedirle perdón. Así él no sea directamente un autor de la violencia, ante la víctima no hay que tratarlo como si usted me hace caso, yo le ordeno, yo le grito, sino que usted tiene todos los derechos y por tanto yo soy su sirviente, su servidor. Dignificar la víctima entonces era impedir esas colas, era impedir ese deambular eterno por las calles duras de la ciudad, muchas veces caminando realmente, para ir a una institución en un punto de la ciudad, a ver cómo los insultaban o cómo les decían que no para afiliarse a un sistema de salud o para conseguir un cupo en un colegio, y después ir hasta otra institución en otro lado para ver si se podía conseguir un subsidio de vivienda, y después a otro lado para saber si los jueces, la justicia, estaban haciendo algo por el hijo muerto, por el marido muerto. Perdidos en la ciudad, sin guía, librados a su suerte, como si aquí no existiera un Estado y como si todo el discurso de la reparación de víctimas no fuera sino un discurso para decirle a los magistrados de la Corte Penal Internacional que no actuaran en Colombia en contra de los genocidas. Nosotros cambiamos eso, hicimos esto, donde pudiera haber algo de dignidad, donde todas las instituciones estuvieran aquí juntas, para que la víctima no tuviera que recorrer la ciudad, sino que aquí de puesto en puesto fuese, logrando la información, las soluciones. Dignificar se llama eso. Esto no existe en Colombia, esto solo existe en Bogotá. Y yo le dije a Ana Teresa, sí, eso está muy bonito, pero no es suficiente.
Porque la reparación integral de víctimas no solamente es cómo dignamente se atiende a una víctima en una oficina pública, Estado. La reparación integral de víctimas es la reparación. La mayoría de las víctimas perdieron tierras, posesiones, necesitan indemnización del victimario o necesitan indemnización del Estado. Y son procesos jurídicos. ¿Y dónde las víctimas van a contratar abogados y con qué recursos y qué tipo de abogados? Si hasta las estafan, si hasta los victimarios le pagaban a abogados en las regiones para que representasen las víctimas al acomodo del interés del victimario. Los paras pagaban los abogados de las víctimas para que las víctimas no pudieran causarle daño y quedaran en la impunidad. Y cuando no lo podían, entonces asesinaban a la víctima. Nosotros aquí dijimos en Bogotá, ¿qué hacemos allí? Y yo le pedí a Ana Teresa que primero que los abogados voluntariamente del distrito, me acuerdo yo, porque estalló una pelea jurídica, es que el distrito no le puede pagar a abogados que van a defender procesos de las víctimas. Yo dije, ¿dónde está escrita esa ley? Nunca me la mostraron. La práctica consuetudinaria de incumplir la Constitución cuando se trata de defender los derechos fundamentales de la gente. No había ninguna norma, no era cierto. Sí, podíamos tener abogados y varios que hay que hacerles algún día un homenaje. Varios abogados que estaban en procesos diferentes, muy tranquilos en sus escritorios, decidieron por propia voluntad, abogados que no pusimos nosotros, que venían trabajando ya en el distrito antes de llegar, decidieron libremente irse a meter. Yo quiero ser abogado de víctimas, yo quiero ser abogado de víctimas. Aparecían señores y señoras y construimos la primera batería, la llamamos, de apoyo jurídico a las víctimas, y yo di la instrucción, si es necesario que vayan hasta Urabá, hasta Córdoba, hasta Sucre, hasta La Guajira, no importa el peligro, voluntariamente se asumió para ir al juez y mostrar las escrituras o los derechos de las víctimas y volverlo realidad. Vayan desde Bogotá. Por eso hemos logrado que mucha gente retorne a sus tierras, sin que el gobierno nacional garantice la seguridad en esa región, porque no lo está haciendo. Yo le dije al presidente Santos, ¿está seguro que con el ejército podemos garantizar la reparación integral de las víctimas en términos de restitución de tierras? Aún no tengo la respuesta. Y eso lo tenemos que lograr como un objetivo. Pero nuestros abogados empezaron a ir, empezaron a pelear 1.600 procesos judiciales hoy. Ojalá pudiéramos agregar otro 0. Ojalá pudiéramos hacer del distrito el gran cuerpo jurídico defensor de las víctimas en toda Colombia. Porque aquello de que no podíamos pasar las fronteras de Bogotá era carreta. Sí podemos. Y podemos ir allá al centro del poder mafioso para defender las víctimas. Y la reparación integral, los recursos para los colegios, para los hospitales, para las casas. ¿De dónde? Y aquí volvimos a tener uno de esos mensajes de la hipocresía política en Colombia, de la trampa. Los mismos partidos políticos que en el Congreso de la República votaron a favor de la ley de víctimas, sentados en el Consejo de la Ciudad, negaron
la reforma tributaria con la cual pensábamos entregar recursos en términos de indemnización integral a las víctimas. Dijeron, eso es un problema del gobierno, eso no es un problema de Bogotá, no le vamos a cobrar a través de impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad bogotana, que son los sectores más pudientes de Colombia, recursos para poder indemnizar integralmente a las víctimas. Es decir, nos dijeron, lo que se dijo en la ley no se cumple. Porque ¿cómo se va a reparar por parte del Estado a las víctimas si no hay recursos? Y los recursos del Estado, ¿de dónde salen si no es a través de sus ingresos corrientes? Entonces, ¿quién paga la reparación de víctimas en Colombia? Si no son los sectores más pudientes, entonces ¿quiénes son? Y la respuesta es una: los pobres. A tal punto llega la trampa, que es a los pobres a los que se les hace, los pobres no víctimas, a los que se les hace pagar la reparación integral de las víctimas, que además, como víctimas, fueron empobrecidas. De un bolsillo de los pobres a otro bolsillo de los pobres. No, los sectores pudientes no reparan integralmente a las víctimas, ni los que son victimarios, ni los que no siendo victimarios deberían saber que esa solidaridad es la construcción misma de la base de la paz, y no lo hace. 2 veces lo intentamos y no pudimos. Y entonces, de los recursos que nos quedaban sin poderlos aumentar, fuimos tejiendo una política transversal de solidaridad con las víctimas, allá en la Secretaría de Educación, allá en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de la Mujer, en la Secretaría de Integración Social, los bonos, la alimentación, cómo hacer un paquete general que le pudiera dar una mejor vida en la ciudad de Bogotá a quien había sido víctima de la violencia en Colombia. Este camino está por cumplirse. No nos quieren dejar continuarlo. Y hay que hablarlo con claridad y con sinceridad en la política colombiana y en la vida social y política de este país. El señor procurador fue a la Corte Penal Internacional, pensando él que en nombre de las víctimas de las FARC, porque él no ve más víctimas, podía decirle a la Corte Penal Internacional que incidiese, y lo que él estaba pensando no eran las víctimas, estaba pensando en cómo dañar el proceso de paz en La Habana. Le quitó la facultad al presidente, una más, porque el presidente de la República se ha dejado quitar sus facultades. ¿Qué pensará la Corte Penal Internacional hoy? Que la misma persona que habló con la Fiscalía de la Corte Penal, apenas llegó y se bajó del avión, le quitó los derechos y volvió víctima al alcalde y a 732,000 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Bogotá, quitándole sus derechos políticos en contra de todas las convenciones internacionales de derechos humanos que existen en el mundo. Yo creo que esa fiscal, que ya sabe de esto, debe tener una opinión bastante triste del que fue disque en representación de las víctimas para ver cómo destruía un proceso de paz, de reconciliación. Pues esto queda en puntos suspensivos si la decisión de ese mismo señor que dijo ir en nombre de las víctimas queda en firme durante un tiempo en la ciudad de Bogotá. Porque vocero de un establecimiento político tramposo e hipócrita, ellos no quieren que este tipo de programas se desarrollen. Ellos tienen otras prioridades. Cuando llegó el alcalde de Bogotá a decir, primero las víctimas, primero los niñitos,
que hoy el informe de la Secretaría de Integración Social es que logramos darle atención integral a 171,000 niños y niñas de Bogotá permanentemente en acunares, jardines infantiles y en su hogar. Hicimos crecer 40% las estadísticas de la ciudad, porque eran primero los niños. A ellos no les interesa eso. Cuando se abre un acunar ni lo mencionan a mis amigos, porque eso no es desarrollo, piensa. ¿El desarrollo qué es para ellos? Autopistas. Petro no quiere autopistas, el desarrollo son las autopistas. ¿Para quién? ¿Para quién son las autopistas? No, es que el desarrollo son los edificios bonitos y Petro lo que quiere es que si van a construir los edificios dejen espacio para los jóvenes, espacio público, vías, andenes. No, se está yendo es contra los intereses. No, mire que Petro lo que está haciendo es crecer los ingresos operacionales de las empresas públicas de Bogotá y nosotros queremos es privatizar. Mire el negocito que viene, la ETV. Ese es el negocito que viene. La gran consigna de privatizar la ETV. Uy, se le ocurrió meter un operador público de aseo que además está demostrando que lo podía hacer mejor, que da utilidad, que podía bajar tarifas y que se podían remunerar a los recicladores. A ellos no les importa. A ellos les importa es que el negocio del aseo vuelva a sus antiguos propietarios, los ares del aseo y del agua potable en Colombia. ¿Quieren acabar esto? No fueron capaces el establecimiento político y económico colombiano de soportar en el mismo Estado, en la misma Colombia, una manera diferente de gobernar. Esto no les interesa. Ya deben estar haciendo cábalas de en cuánto pueden vender la ETV y quiénes la pueden comprar y para dónde irán las comisiones. Y la EB. Todas crecieron en 2 años. Ahora ya no están pensando en un gobierno que las haga crecer más como pilares del poder público en Colombia, sino cómo se van a vender. Eso era lo que querían y por eso han dado un golpe de Estado que está en curso, contra el cual yo tengo el deber de luchar y contra el cual una parte de la ciudadanía bogotana está luchando. Luchamos. Luchamos y resistimos. Cogimos un canal que no veía ni la mamá del director del canal de televisión. Estaba enterrado. Y empezamos a usar el canal para que el país, porque lo ve el país, empezara a oír la voz del afro, la voz de la víctima, la voz del joven popular, la voz de los indígenas taitas. Que se empezara a conocer la verdad. Y el canal Capital tuvo tanto éxito que hasta en la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, apareció como la 4ª gran entidad valorada por los bogotanos. Mire qué susto. Un canal que no depende de los hombres más ricos de Colombia, que dice la verdad y no la manipulan. Terrible para el establecimiento que hubiera otra forma de comunicación alternativa. Terrible. Es que solo se puede entregar como información lo que dice el establecimiento económico y punto. Lo que ellos dicen que es bueno y que es malo. Pero cuando apareció el pluralismo informativo, cuando se dieron cuenta que cada vez más y más gente miraba el canal, que aparecían las verdades que no aparecían antes, entonces empezaron a ordenar el cierre del canal. La mordaza sobre el canal. No hablen. Personero, contralor, denuncias a la Procuraduría, proceso en la Procuraduría contra Holman Morris. El mismo Holman Morris que el anterior presidente de la República hizo exiliar por decir la verdad.
Usted, señora, ¿cómo es que es su nombre? María del Carmen, usted es madre de un periodista asesinado en Urabá. Un periodista asesinado. Ustedes, colegas trabajadores de la prensa, ustedes trabajan de tal manera que si por decisión y conciencia decidieran decir la verdad, tendrían el destino del esposo de la señora. Aquí el que quiere decir la verdad lo sacan, lo matan, tiene que exiliarse. Y entonces aparece el canal vocero de los derechos. Las Naciones Unidas lo reconoce como el canal vocero de los derechos humanos en Colombia. Francia y Alemania, dos países que literalmente se mataron entre sí en dos guerras mundiales, crearon el Premio de Derechos Humanos ambos países para mostrar lo que significa la paz al mundo, ellos que se habían matado entre ellos, y le confirieron el premio al Canal Capital. Y como cada vez lo veían más, como cada vez era de mejor calidad, como era premiado mundialmente, entonces el establecimiento político y económico, tumbando al alcalde de Bogotá, lo que quiere es acallarlo. Vender ETV, vender EV, volver a dedicar el recurso público a los intereses particulares a través de la contratación de autopistas y de edificios hermosos, y olvidarse de los niñitos y las niñitas pobres como antes, de la víctima, de la necesidad del pluralismo informativo, de los principios básicos de la Constitución. Por eso dan un golpe de Estado. Esta mañana el ministro de Justicia, al cual respeto mucho, que porque fue fiscal, el ministro de Justicia decía, nosotros, decía él, el gobierno nacional no tiene otra opción que hacerle caso al procurador. Mentiras. Sí. Mentiras. No es cierto. Algo que esta situación política debería producir es desnudar las palabras, volverlas verdades. No es cierto que el gobierno del presidente Santos tenga que acatar al procurador. Y no es cierto porque el procurador es un funcionario administrativo, no es un juez. Y porque la Convención de Derechos Humanos, que es ley y constitución de Colombia, la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que está prohibido que un funcionario administrativo destituya a un funcionario de elección popular. Y eso el presidente lo sabe. Lo que está haciendo el procurador es romper la Convención Americana de Derechos Humanos, abusando del poder y cometiendo un delito, y el presidente lo sabe. Y entonces el presidente con su firma va a decir, el jefe de Estado de Colombia avala la comisión de este delito porque el procurador es el procurador y no, porque no tengo más alternativa. Tiene más alternativas. Si el presidente de Colombia como jefe del Estado decide defender, como juró hacerlo, el principio fundamental de los derechos y las libertades de la ciudadanía colombiana, sus derechos políticos, la democracia. El presidente de la República, en su artículo, solamente cogiendo el artículo 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución y de nuestra ley, podría mandar una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
consultando la contradicción que existe entre la convención y el fallo del procurador. Y si la Corte le dijese en un tiempo corto, sí existe contradicción, él tendría toda la base jurídica, constitucional, convencional, para no acatar el fallo violatorio de la Constitución del procurador. El presidente sí puede. Y cuando un ministro que yo respeto dice que no pueden, le están mintiendo a Colombia. Están construyendo una trampa porque son solidarios con la idea de darle un golpe de Estado al gobierno de Bogotá. Y porque en el fondo lo que significa eso es que quieren conservar la idea de que el país es democrático, pero ellos en el fondo no son capaces, si el pueblo vota por un proyecto diferente al que ellos piensan y sienten, de respetarlo. El establecimiento colombiano aquí está la desnudez de lo que aparece en esta coyuntura. El establecimiento político y económico de Colombia no soporta la diferencia, no es capaz aún de aceptar las consecuencias de la paz, porque la paz no es más sino la posibilidad en condiciones de igualdad de compartir las decisiones del Estado. Lo que nos va a decir el presidente de la República si no corrige su posición y no lee la Convención Americana de los Derechos Humanos es que nosotros no cabemos en el Estado. Nos van a decir lo mismo que han dicho en 2 siglos, su propia incapacidad para aceptar la democracia y la pluralidad. No, el Estado es solamente para los del club, para los carteles de la riqueza. Pero si alguien por voto popular intenta un proyecto diferente a los del club o a los carteles de la riqueza, entonces ese se va, es excluido, así hayan votado por él libremente y legítimamente los colombianos. Ese es el mensaje que nos están dando. El problema no es de Petro. Petro se defiende solo. Petro en las cárceles le enseñaba a leer y a escribir a sus compañeros presos. El problema no es de Petro, el problema es de la democracia. Están mostrando, se están desnudando. Están mostrando su hipocresía ante la sociedad y ante el mundo. Y solo restaría decirles, mire, solamente por nuestros hijos, no por nosotros, por nuestros hijos, el mensaje que el establecimiento debe darle a la sociedad colombiana es el respeto genuino a la democracia, a la pluralidad. La Convención Americana de los Derechos Humanos, que es constitución y ley nuestra, prohíbe que un funcionario administrativo destituya un funcionario electo por el voto popular. Punto. Y el procurador es un funcionario administrativo. Y si el procurador, dándose cuenta del enorme error que cometió, delictivo, le solicita al presidente, el presidente no va a sacar sino otro acto administrativo porque ninguno es juez. Y la convención lo que dice es que solo por sentencia de juez se le puede birlar la decisión popular por el voto, porque esa es la base de la democracia. Un funcionario elegido no puede salir de otra manera, sino porque cometió un delito probado y condenado. Esa es lo sagrado de la democracia. Y aquí están pisoteando y ensuciando lo sagrado de la democracia, que es el voto popular. Y ya lo hizo el procurador. Yo espero todavía, confío todavía, que al presidente de la República no se le ocurra también ensuciar el voto popular, porque entonces no tendremos cara para decirle a Colombia que somos capaces de hacer la paz. O en otras palabras,
La paz no la hará el establecimiento, porque se incapacita, se ilegitima para hacerlo. La paz tendrá que hacerlo el pueblo, en el proceso constituyente que ya arrancó en Bogotá. No arrancó en Bogotá, ya había arrancado en los campos de Colombia, con los campesinos, en las carreteras, y había sido seguido por los indígenas de Colombia, y ahora se encuentra con los jóvenes de Colombia, y ahora con la Plaza de la Democracia, la Plaza de Bolívar. Esto ya es imparable. Ya arrancó un proceso constituyente desde la base misma de la sociedad, el pueblo, que es el constituyente real. Y ese constituyente es el que tiene que amarrar la paz, las reglas no tramposas que permitan de verdad que nos podamos reconciliar, y esas reglas no son más que la reparación integral de las víctimas y el construir un Estado que permita que todos, independientemente de nuestra manera de pensar, podamos participar con el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Sin eso no vamos a poder construir la paz. Y a eso tenemos que dedicarnos, sea que yo esté como alcalde de esta ciudad, o sea que los golpistas hayan ganado y pongan un usurpador. Pero o desde las instituciones o desde las calles, nuestra voluntad tiene que ser la misma: un proceso constituyente real que reforme el Estado y garantice la paz y la democracia en Colombia. Así que el movimiento de víctimas tiene que aprestarse. Yo le decía a los dirigentes que conocía, allá estando en el Congreso, dejen de pedir limosna, dejen de organizar solo los amiguitos para ver si se consigue un mercado. Aquí hay derechos que hay que hacer respetar. La víctima no es un limosnero, es la máxima posibilidad de construir la paz en Colombia. Entonces, lo que tenemos es que articular todo el movimiento de víctimas en toda Colombia para lograr que esto deje de ser una trampa y se vuelva una realidad, que estos centros Dignificar estén en toda Colombia y que estos centros Dignificar no solamente atiendan, sino que tengan los resortes y los recursos suficientes para producir la reparación integral de las víctimas, sin lo cual no es posible la reconciliación nacional. Nosotros estamos comprometidos con ello. Esos niñitos y niñitas que están allá atrás, una de las cuales vino aquí a saludarme, por esos niñitos y niñitas, hoy que quizás no comprenden bien, aunque lo intuyen, saben que un animal grande se ha desatado contra nosotros, lo muestran en sus ojitos, pero tratan de decir: estamos con ustedes. Esos niñitos y niñitas valen. No, ni nada de sangres, ni no vamos a morir, vamos a vivir. La muerte se la dejamos a otros, vamos a vivir. Esos niñitos y niñitas, vale la pena esta lucha por ellos. Es por ellos, funcionarias, padres, madres, que ustedes vivieron algo peor que lo que yo estoy viviendo. Y por eso yo tengo aquí que decirles: yo no soy más sino su servidor, porque ustedes han vivido cosas peores que la que yo he vivido o estoy viviendo. Y por eso, porque ustedes han vivido cosas peores y las han resistido y están aquí
todavía juntos y organizándose y luchando por ustedes y por esos niñitos que nosotros tenemos que coger ejemplo. Nosotros no hemos vivido ni la 10ª parte de lo que ustedes han vivido. Y en esa medida ustedes tienen que enseñarnos cómo resistir. Porque ahora lo que viene es una etapa difícil de nuestras vidas. Otra, que es una etapa de la resistencia democrática en Colombia, a la cual yo me quiero comprometer como ser humano que soy hasta el último momento de existencia. Nosotros tenemos que lograr que en Colombia pueda construirse la democracia y la paz. Gracias, muy amable.